Hola, soy Pamela Santana y esto es Saberes Danza, un podcast para hablar de experiencias, historias y prácticas en danza. En este primer episodio de nuestra segunda temporada nos acompaña Inés Coronado. Inés es artista escénica, profesora, creadora e investigadora del movimiento. Graduada de la Escuela de Danza Contemporánea de la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Innovación y Gestión Pedagógica de la Universidad EUSIM de España y la Universidad San Martín de Porres. Se formó en circo con especialidad en acrobacia aérea y fue parte del elenco permanente de la agrupación Agárrate Catalina. Ha participado en distintas obras de danza y circo bajo la dirección de reconocidos coreógrafos y coreógrafas. También ha formado parte del equipo pedagógico de la Tarumba y la Diplomatura de Pedagogía en Danza y Artes del Movimiento de la Facultad de Artes Escénicas, PUC. Inés es cofundadora de la compañía Mundana, desde donde difunde su trabajo como docente y creadora con un enfoque inclusivo en danza. Inés, bienvenida a Saberes Danza. Yo quería comenzar contándole a la gente de nuestro vínculo, que tú y yo estudiamos juntas en la escuela de danza. En el 2003, creo, 2004. Sí, claro, ¿no? 2003, 2004 y hemos terminado en el 2008, ¿no? Y hemos terminado en el 2008, entonces hemos sido compañeras de clases, de ensayos, de montajes, hemos bailado juntas, ¿no? Sí. En varias coreografías. Y hemos sido la primera promoción de egresadas de la Escuela de Danza de la Católica en el 2009. Claro. Entonces hay toda una historia ahí. Es todo un hito. Es todo un hito y bueno, ya estamos reconectando después de varios añitos y por eso me parecía súper hermosa la oportunidad de conversar contigo. Entonces nada, bienvenida Inés, y yo te propondría empezar así, ¿no? Hablando un poquito sobre tu viaje a través de la danza, ¿no? Cuéntanos un poquito quién eres, en qué disciplinas has trabajado. Gracias, Pame, gracias por la invitación, estoy muy feliz de compartir aquí en Saberes Danza. A ver, les cuento este loco viaje por la danza, que siempre se ríen un poco de mí, Carla y Macarena, que son mis compañeras de Mundana, porque yo empiezo contando que en realidad el inicio es desde los 5 años cuando empecé haciendo ballet junto a Carla, y es importante porque después van a entender por qué, ¿no? Y fue un inicio en el ballet clásico, como cualquier niña que con mamá ven el interés de hacer una práctica, ¿no? Un taller y otro taller, y así año tras año. Debo reconocer que mi mamá fue bastante perseverante en, bueno, escuchar esta necesidad de nosotras, de Carla y mía, de ir al ballet cada año, y así hasta que cumplimos 16 años. Ya para entonces ya no íbamos a la academia cerca de casa, ¿no? Ya nuestro interés había crecido y estábamos participando en los talleres de Lucy Telgen, y esa es una experiencia que si bien es bastante inicial, igual marca, ¿no? Porque ahí en los talleres con Lucy, a las alumnas de los últimos años se invitan muchas veces a participar en el montaje del Ballet Municipal de Lima. Y para mí fueron unas cuantas experiencias, ¿no? Con Cascanueces, ya no recuerdo otro, Giselle, un par de experiencias en las que pude participar y ver ese gran elenco, ¿no? En un gran teatro. En esa época estábamos en el Teatro Segura antes de que lo cerraran, y bueno, y ver cómo ensayaban, ¿no? Con el maestro ruso, y entender que toda esa gente se dedicaba en su vida trabajando a eso, ¿no? Ya igual en ese mismo tiempo, entrando a la universidad, conversábamos con Carla, ¿no? Y nos dábamos cuenta que sí, en la estructura del ballet había pues quienes surgían como las figuras principales, ¿no? Y tenían ese camino en crecimiento, ¿no? De aspirar a ser las primeras bailarinas, y había quienes sabían ellas mismas que siempre se quedarían en el cuerpo de baile, ¿no? Dentro de este grupo grande, importantísimo, pero que por diferentes motivos, tanto de técnica como de apariencia, no llegarían nunca a destacar de esa manera, ¿no? Y nos preguntábamos como, qué loco también, ¿no? Dedicarte toda una vida a hacer cuerpo de baile y a bailar repertorio,
¿no? Repertorio quiere decir, pues, ¿no? Que año tras año se montan las mismas piezas que han estado compuestas desde hace muchos años, algunos siglos. Y bueno, y en ese tiempo ya entrábamos a la universidad. Yo entré a letras porque pensaba estudiar derecho, estaba como muy metida en lo que son derechos humanos, ¿no? Y bueno, ahí descubrimos junto a mi hermana, que había entrado ella a artes plásticas, el espacio de andanzas. En esa época se llamaban danzas porque era un espacio en la universidad del grupo de danza de la Universidad Católica, ¿no? No había una carrera realmente, era solo un grupo. Y ese mismo año que decidimos empezar a tomar clases ahí, me decía, oye, mira, vamos a probar con esas clases de danza contemporánea. Y fue cuando empecé a tomar mis primeras clases, recuerdo, en Espacio Danza. Y ahí ya en el 2003 postulamos juntas a lo que era Andanzas, ya como la primera propuesta que hacía Mirela también en ese año de que empieza a convertirse en una escuela, que tomó largo tiempo, ¿no? Y yo ahí, claro, iba compartiendo mis horas en letras, terminando estudios generales letras y ya empezando a adelantar cursos en la Facultad de Derecho, y cada vez tomando como con más interés y también más intensidad, no solo las horas de clase en andanzas, ¿no? Las clases de danza, de yoga, de acrobacia, sino también los espacios de ensayos, porque nosotros tuvimos la suerte, seguro lo recuerdas, Pame, de ser una promoción que se fogueó mucho en escena, porque presentación que había de la Católica, ya sea dentro como eventos de la universidad, como fuera, ahí estábamos nosotras con diferentes piezas, ¿no? Creadas ya sea por Pachi Vallerriestra, por Mirela Carbone, ¿no? O con Cori Cruz, o las diferentes profesoras de la escuela, ¿no? De lo que empezaba a ser la escuela. Y ahí fue como un momento crucial para mí porque me empecé a dar cuenta que poco me importaban mis clases en la Facultad de Derecho, y estaba mucho más pendiente de a qué hora ya tenía que cruzar, atravesar la universidad para llegar hasta el polideportivo y ser feliz, ¿no? Y, ay, por fin ya llegué a mi clase, ¿no? Entonces, en ese momento me cuestioné qué estaba haciendo en la Facultad de Derecho, porque más bien ahí cada vez me sentía más ajena, veía una carrera que se distanciaba mucho de lo que yo imaginaba, como ¿qué hago con todos estos temas que me dan vuelta a la cabeza? Y finalmente no lo estaba encontrando en esa facultad. Y ahí también Mirela Carbone me llamó a su oficina y me dijo, ¿qué estás haciendo? Me dijo, ya me he enterado que no te has matriculado este año en la universidad. Y era cierto, ese año había decidido no matricularme y tomar una pausa para pensar bien las cosas, ¿no? Entonces le dije, Mirela, no sé qué hacer, ya no sé, creo que no quiero estudiar derecho, ¿no? O sea, creo que es algo que me interesa, pero que no está dentro de mi foco real de dónde poner mi energía, ¿no? Me dijo, estudia danza. Y yo, sí, es lo que sueño, es mi sueño, ¿no? Y claro, ahí ya habían pasado algunos años, ¿no? Ya estaríamos hablando del 2005, 2006. Me dijo, mira, la universidad ya ha aprobado un plan de estudios, que es lo que están haciendo con nosotras, ¿no? Para cuando completes el plan de estudios vas a poder graduarte. Es cuestión de que tú te decidas y continúes con toda la seriedad y la perseverancia de que esta es tu carrera, pues hazlo con esa convicción. Y salí como con un alivio de esa conversa, de realmente sentir que alguien había entendido por fin lo que yo quería hacer, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí para mí como empezó un camino con mucho más seguridad de que sí, quería dedicarme a la danza, y creo que yo ya tenía también con esa convicción mucho más solidez para decirle a mis padres como, no se preocupen, voy a poder vivir de esto, ¿no? Y sobre todo saber que esto es lo que me llena, me da significado a mi vida, ¿no? Y así en el 2008, 2009, por ahí terminamos como primera promoción, como estábamos conversando, ¿no? Y con ese título, un par de años después, pude hacer el bachillerato en educación, lo cual me ha ayudado mucho porque ya con eso también fui perfilando mi interés por la educación, que ya venía también desde que estaba estudiando en andanzas, ¿no? Y tuve la suerte más bien justamente en esos años cuando yo terminaba
en andanzas, de que me convocara a la Tarumba para enseñar en los talleres de circo para niños. Yo, mientras estudiaba danza, había empezado una formación en acrobacia aérea, que cada vez también le ponía como más como interés y lo podía como acercarlo mucho también a mi propia investigación del movimiento, ya no en el suelo, sino en los aparatos aéreos. Y en otro espacio que existía en ese momento y iba creciendo cada vez más, que era Agárrate Catalina, ¿no? Entonces ahí iba tomando talleres, me seguía formando, empezaba a dar clases ahí. Y entonces fueron como años para mí muy intensos y bonitos, porque sentí como que ¡plin!, terminé de estudiar y al toque enganché con estos dos espacios en poder enseñar y seguir formándome. También en ese tiempo en la Católica pude dar algunas clases de danza dentro de lo que son las clases para la comunidad universitaria, ¿no? Y algunas clases también para los primeros años de lo que ya en ese momento empezaba a ser ya la escuela formal de la especialidad, ¿no?, de danza. Sí. Y sí, todo esto entonces como que me llevó a acercar mucho la danza con el circo, que es donde he puesto mucho de mi tiempo de creación ahí, en cómo convergen estos dos lenguajes, ¿no? El circo desde un lugar muy técnico, pero a la vez muy abierto en las posibilidades, ¿no? De que todo puede suceder, y eso como que me abrió muchas miradas también a la danza, ¿no? Y la danza que te da también toda esta sensibilidad de poder tener diferentes calidades y cualidades en el cuerpo, y sobre todo las herramientas para poder investigar en lo que se te ocurriera que querías investigar, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya se abrió un camino que, si bien luego, pues por el accidente que tuve en el 2014, hubo una pausa y como recompaginar todo, son herramientas y conocimientos que están continúan dentro de mi búsqueda, que ahora se complementan con otras miradas también, ¿no?, que he ido descubriendo y que se han ido complementando, ¿no?, que tienen que ver más con la inclusión y con la creatividad desde otras posibilidades del cuerpo, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poquito más y tal vez reflexionar también sobre las comprensiones o enfoques en torno al cuerpo que se difunden dentro de estas disciplinas que nos mencionas y que han sido importantes, ¿no?, dentro de tu formación como bailarina, ¿no?, y dentro del trabajo que haces en la danza? Creo que en el ballet es bastante como claro, ¿no? Sí, como un molde que creo que se perpetúa y es desde donde surge también el ballet, ¿no? Que tiene que ver con esta estética del cuerpo blanco europeo, estilizado, ¿no? Delgado, de extremidades largas, ¿no? Que al mismo tiempo puede verse delicado, pero que la misma forma vertical con la que se mueve también muchas veces implica una rigidez, o por lo menos es como yo lo sentía, ¿no? Siempre sentí que no lograba como relajarme de tal forma que esa delicadeza fuera algo que lo sintiera natural en mí, ¿no? Siempre sentía como que estaba conteniendo tanto para que todo el movimiento esté calculado métricamente, que es un juego bastante difícil, ¿no? El control desde la punta del pie hacia dónde se dirige la mirada, el ángulo de la cabeza según qué posición, de cómo deben ir las manos, recuerdo que siempre insistían cómo deben estar los hombros para que el cuello se vea alargado, ¿no? Y bueno, todo eso tiene algo que sí identifico como importante en el ballet y que después me ha servido, es como el entrenamiento basado en la memoria, ¿no? Recuerdo que desde chicas teníamos unos cuadernitos con los nombres de las posiciones, que además están en francés, y nos pasaban examen, te decían el nombre de tal posición o de tal movimiento y tenías que ejecutarlo, ¿no? Y memorizarlo, saberlo. Y yo, claro, me recuerdo de niña y digo, wow, ¿cómo se podía ya como conceptualizar el movimiento desde una palabra, ¿no? Y ya como que entendías, ¿no? Pa de ya, y ya sabías que tenías que hacer el salto, ¿no? Entonces ese trabajo de memoria
siento que es bastante importante porque sí, la memoria igual sirve mucho, ¿no? O sea, me ha servido después bastante para en las coreografías en general, ¿no? Tanto en la danza como en el circo, ¿no? Y también este trabajo de eje, ¿no? El trabajar mucho, si bien estamos hablando del eje vertical, ¿no? Como sentir el peso para girar, para la centrífuga, por ejemplo, ¿no? Y siempre manteniéndote en eje, ¿no? Y entonces tener mucha conciencia de cómo controlas esa salida de eje, por ejemplo, cuando estás terminando un giro, o cómo llevas el peso hacia adelante, pero controlando para no salirte del eje mientras tu pierna se va levantando y vas compensando ahí el cuerpo para mantenerse siempre justamente en esa elegancia de lo que implica el movimiento en el ballet, ¿no? Muy pocas veces tú ves a la bailarina perdiendo su eje, ¿no? Es algo que se mantiene de principio a fin, ¿no? Y eso me gustó mucho cuando descubrí más bien la danza. Primero sentí que podía soltar el aire, aflojar la espalda. Descubrí la curva, ¿no? Y el poder curvar mi espalda, ir al suelo, jugar con los pies en diferentes posiciones, digamos, más allá de las 6 posiciones que ya conocía, sino de encontrar el paralelo, ¿no? Que también después uno puede seguir investigando, si no es un paralelo paralelo, sino un paralelo un poquito más rotado para que encuentre una relación con las caderas. En fin, como la danza de pronto para mí fue como salir del molde justamente, de este abanico de posibilidades que me había dado el ballet en cuanto a movimientos que ya están predeterminados y que se juega con las combinaciones, ¿no? En el ballet, de cómo combinarlo en un port de bras, en un allegro, en un vals, y como en la danza de pronto, o sea, recuerdo en mis primeras clases empezar en el suelo y sentir la curva y el release, eran clases basadas en la técnica de Martha Graham, ¿no? Y fue entonces una transición bastante amable, ¿no? Porque igual Graham todavía usa, ¿no?, la extensión de los brazos, ¿no? Pero ya sentir como que la columna tenía otro tipo de vida y de presencia, que después ya en la suma de ir conociendo otras técnicas y prácticas con distintas profesoras, pues hoy por hoy la columna sigue siendo para mí como ese punto de partida en el cual todo el cuerpo se sigue moviendo, ¿no? Entonces la danza me ha permitido como abrir también el espacio en el descubrir los distintos niveles, descubrir el piso y enamorarte del piso, formas de entrar y salir, que claro, que no es el cotidiano del ser humano en la adultez, ¿no? Sí, en la infancia. Ahora lo veo con mi hija, entramos y salimos del piso constantemente, pero no en los adultos, perdemos esa naturaleza por estar en estos 3 niveles. Me refiero al nivel bajo en el piso, nivel medio, ¿no? Como cerca al nivel de las caderas, y el nivel alto ya cuando estamos incorporados de pie, ¿no? Y todo ese viaje entonces de posibilidades en el espacio, pues empezaron a enriquecer y a darme más ganas de seguir descubriendo hacia dónde podía ir el movimiento, ¿no? Y eso se suma como a ir entonces percibiendo cómo se va desplegando la energía en el espacio, que era algo que seguro algunos bailarines de ballet lo logran, lo consiguen, pero yo en el ballet, como contaba, me sentía tan contenida y tan rígida, mi energía estaba hacia adentro, como apretada, porque sentía que no podía desbordarme, ¿no? Y en la danza, más bien, el aprender a usar mi respiración, eso también me ayudó mucho el yoga, ¿no? El aprender a usar la inhalación y la exhalación para darle esta fluidez a mi movimiento, en los desplazamientos o incluso en posiciones en las cuales debo quedarme en un solo lugar y sostener, fue como también de nuevo encontrar nuevos caminos en los cuales empezaba a sentir mi energía como algo que se dibujaba en el espacio, ¿no? Algo que después yo ya venido trabajando con mis alumnos, en que sientan justamente cómo pintan con su energía el espacio en el que están, ¿no? En ser conscientes
lo que llamamos la kinesfera, ¿no? Todo esto que abarca tu cuerpo, no solo en el adelante, sino el tener conciencia de tu atrás, ¿no? De lo que hay detrás tuyo, a tus costados, ¿no? En tus diagonales. Es como algo muy potente, ¿no? Y todas esos, digamos, conceptos que se van desarrollando en el movimiento, creo que cuando, en mi caso, que fue después de descubrir el circo, que implica sí un entrenamiento bastante como que es importante, ¿no? Porque necesitas preparar tu cuerpo para el trabajo que vas a realizar, que implica estar fuerte, que implica la flexibilidad, que implica como despertar habilidades en coordinación, ¿no? En que tienes que justamente poder manejar algunas cosas básicas, ¿no? Para poder realizar con seguridad lo que vas a hacer después en la disciplina que estés haciendo, ¿no? En mi caso en los aéreos, pero que justamente el contar con estas herramientas de tener conciencia de mi cuerpo, de tener conciencia, por ejemplo, de cómo manejar el peso con la gravedad, al hacer una disciplina como el aro, ¿no? Que es el aro aéreo, que es girando, por ejemplo, ¿no? En la cual necesitas manejar el peso del cuerpo para poder darte impulso a ti misma. Yo sentía que era un camino ya ganado, ¿no? Y bueno, todo eso desde la danza y el circo para mí como que se han completado cuando han ido llevados desde la creación, ¿no? Ha sido como tener este diálogo entre las posibilidades de crear, por ejemplo, un número aéreo desde la mirada también de lo que mencionaba, ¿no? De las distintas calidades y cualidades de movimiento, para que no sea un número meramente técnico, sino que hubiera un fondo de creatividad, ¿no? En lo que ese número quisiera comunicar, compartir, ¿no? ¿Sientes que hay una noción predominante o ideal de cuerpo en la danza? O sea, cuando decimos bailarina o bailarín, digamos, sí, imaginamos, creo, en general un cuerpo entrenado, ¿no? Un cuerpo que es fuerte, por lo general, ¿no? Digamos, implica como una musculatura que está ahí presente. Imaginamos generalmente a la bailarina flexible, ¿no? Que puede levantar la pierna, que puede dar grandes saltos, ¿no? Y también que sabe manejar una coordinación en general, porque eso implica también una habilidad, ¿no? Para poder desplazarse usando saltos o como mencionaba, distintos desplazamientos no cotidianos, ¿no? Y creo que entonces sí hace en la historia, ¿no? De lo que hemos podido generalmente ver, no sé, en escenarios siempre son cuerpos por lo general, como decía, fuertes, delgados y estéticamente como bastante dentro de los cánones más normativos de la belleza, ¿no? Creo que está ahí todavía la idea de que, no, pero es que eso ella no tiene cuerpo para bailar, que no, tendría que bajar de peso para poder bailar, hablando de temas como de contextura, ¿no? O es muy chatito, si fuera un poco más alto se le vería mejor, ¿no? Qué sé yo, o sea, sí hay como este ideal que hemos heredado también del ballet, ¿no? Por lo general, esta mirada de la estética del cuerpo del bailarín viene heredada desde los tiempos del ballet, ¿no? Si bailar comúnmente en nuestro contexto implica esta expectativa de un cuerpo que despliegue proeza técnica y una serie de habilidades y características físicas como las que has mencionado, la flexibilidad, la fuerza, la delgadez, entre tantas otras, ¿qué sucede cuando alguien que tiene algún tipo de discapacidad física toma el escenario y toma el rol de bailarín o bailarina? Claro, lo que pasa es que en este ideal que mencionábamos, si bien sabemos que el cuerpo perfecto no existe, hay una búsqueda por el perfeccionismo, ¿no? Y por el contrario, la discapacidad
física, en este caso, está dentro todavía en el imaginario, pues de quien no es capaz, justamente de quien es diferente, desde una forma de verlo de manera excluyente, porque estamos pensando en alguien que necesita ayuda para hacer las cosas, por lo tanto una persona que no es autónoma. Se mezcla muchas veces en ese no poder hacer las cosas por una misma, en la idea, ¿no? De que no se puede hacer las cosas por una misma porque no está visto como que no es la sociedad o la ciudad que no está adaptada para que podamos hacer las cosas por nosotros mismos, ¿no? Lo que llamamos la accesibilidad, por ejemplo, se mezcla entonces con esta mirada de lástima, ¿no? Del pobrecita, pobrecito, ¿no? Uy, mira, va en silla de ruedas o va con muletas, como camino yo, ¿no? Con mis bastones. Y porque este andar diferente nos hace llevar un ritmo propio, ¿no? Yo cuando camino por la calle generalmente voy quedándome rezagada al resto de gente, ¿no? Y las personas que van conmigo recién toman conciencia cuando están como un par de pasos más adelante y como que, sí, como vamos... Como me dice Trilce, mamá, yo voy a tu ritmo, ¿ya? Y ella ya lo incorporó, ¿no? Trilce es mi hijita que tiene 3 años, ¿no? Ella ya va más rápido que yo, obviamente, pero sabe que puede ir a mi ritmo, ¿no? Y por el otro lado también hay muchas veces se mezcla entonces, sino con esta mirada también capacitista de sobrevalorar las cosas cotidianas que uno hace, ¿no? Me pasa mucho justamente comentando sobre la maternidad, que si llevo a Trilce no sé, al parque, como que, ¡ay, felicitaciones! ¡Ay, eres una super mamá! Como increíble. Y bueno, es como, a veces como que uno no sabe cómo tomarlo porque son cosas cotidianas. Sí entiendo que cuando la gente, las personas, el público ve una obra como Territorio Vertical, que es una obra que creamos, se estrenó ya en su versión completa en 2017 y en la cual hablo, entre comillas, digamos, a través de mi cuerpo, sobre mi proceso de volver a caminar. Y ahí sí entiendo que las personas como que se sorprendan, porque justamente es lo que me preguntabas, ¿no? ¿Qué pasa cuando entonces pones un cuerpo que llamamos no normativo, porque es algo del cuerpo, digamos, común para estar en el escenario, ¿no? Y encima para decirme bailarina, las personas se les rompe como el esquema, lo esperado, ¿no? Aprovechando que has mencionado este trabajo, hablemos un poco más sobre Territorio Vertical, este unipersonal que creas bajo la dirección de Carla Coronado en el 2017. Cuéntanos cómo se vuelve este proceso creativo una oportunidad para hablar de tu experiencia y de tu cuerpo después de tu lesión. Para mí fue un proceso con el cual yo volví al escenario. Entonces era un proceso muy a la par de lo que estaba viviendo con mi cuerpo, realmente en el volver a pararme. Por eso el nombre, ¿no? Territorio Vertical, porque yo me accidenté por una caída, me fracturé la columna y eso me llevó a estar más de un mes en cama, en horizontal, porque mi columna no debía moverse, ¿no? Y ha sido realmente muy progresivo, esto fue en el 2014, pero que es algo que vamos como retomando en la obra, ¿no? Esa progresión de ir de la horizontal a sentarme poco a poco, primero 3/4, después ya sentarme completamente, sentarme sin apoyo en la espalda y sentir que mi columna podía sostenerse, ¿no? Con la ayuda de un corset, además en el primer tiempo, ¿no? Y como habíamos conversado, ¿no? O sea, sentir esta fragilidad en la columna es muy fuerte porque es lo que sostiene nuestras extremidades, ¿no? Y es lo que antes había podido tener un manejo en mi cuerpo, en mi práctica en la danza y en el circo, como de usarla como en su máxima expresión, y de pronto necesitaba un corset para poder mantenerme sentada, ¿no? Y sentada por un pequeño tiempo y después un ratito más y después pararme, dar unos primeros pasos, marearme, ¿no? Porque el volver a incorporarte en la cabeza se marea, ¿no? El volver a la vertical es algo que toma como su tiempo, ¿no? Y ahí también descubrir la asimetría en mi cuerpo, principalmente en mis piernas, porque mi pierna izquierda empezó a ganar fuerza
cada vez más fuerza, la fuerza suficiente como justamente para poder pararme con apoyos, ¿no? En esa época con un andador, por ejemplo, pero mi pierna derecha no pisaba nada, o sea, no solo por la falta de musculatura, que desde la ingle para abajo no había en absoluto nada activo, sino también desde la sensibilidad, porque igual desde la ingle para abajo es como que estuviera adormecido permanentemente, ¿no? Entonces todo eso para mi cabeza era un montón de información, y que tuve la suerte justamente de ir acompañada en el proceso, más allá de la rehabilitación formal, en la cual estuve todo el 2015 aquí y pude viajar al exterior también para continuar con una rehabilitación intensiva en la cual mi pierna derecha poquito a poco fue despertando muy lentamente entre la ingle y la rodilla, que es donde más he podido desarrollar musculatura y que hoy por hoy sigue desarrollándose así muy a cuentagotas. Y bueno, aparte de lo que hacía ahí en el INR, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, empecé a trabajar con Carla. Me dijo, vamos, Carlos, mi chico, mandó a hacer colchonetas, mandó a hacer barras paralelas, las barras que se usan para la rehabilitación. Y Carla me dijo, mi hermana, vamos al suelo, o sea, empecemos desde el inicio, desde lo que sabes hacer. Y empecé a rodar, como una primera clase de danza, ¿no? Empecé a rodar y aún rodando sentía todo tan raro, porque era rodar moviendo una masa de mi cuerpo que pesa, pero que no la sientes y de la cual no tienes control, ¿no? En mi pierna derecha. Y bueno, con las colchonetas, con un poco de menos miedo de golpearla, pero empezando a encontrar mis estrategias para justamente poder cuidarla, ¿no? Mientras empezaba a moverme, ¿no? No tener miedo de rodar sobre mi espalda, ¿no? O sea, como el cuerpo tiene mucho miedo después de que ha pasado por una situación tan fuerte, y ese miedo se guarda, y me ha tomado todo un tiempo ir soltando ese miedo desde el cuerpo, ya no desde la cabeza, sino desde el cuerpo, ¿no? Y ahí en esa época también trabajé con Karina Aguirre, que se acercó, y hicimos mucho trabajo con las pelotas de pilates, ¿no? En buscar justamente otros movimientos, sintiendo mi peso, ¿no? Y sintiendo los apoyos también, por ejemplo, de la cadera en la pelota, que te va dando una información directamente justamente a la columna. Trabajamos con Margot Lozano, mi gran amiga, en fortalecer desde el pilates, fortalecer íntegramente el cuerpo, porque la terapia se estaba enfocando principalmente en mi pierna derecha o en mis dos piernas, pero había que fortalecer espalda, abdomen, brazos, ¿no? Y todo eso me llevó a sentirme cada vez como si mi cuerpo recuperara, no necesariamente lo perdido, pero sí sus conocimientos, y que estaban ahí, como reafirmarme a mí misma, están ahí. Y entonces empecé yo misma a romperme esta idea de que el tener la discapacidad no significaba una incapacidad, significaba una nueva forma de moverme, y que la estaba descubriendo. Y bueno, justamente ahí se da la posibilidad de empezar a crear Territorio Vertical ya en el 2016, que nos tomamos todo ese año, un proceso largo, porque para mí sí era también un cuestionamiento, para mí y para Carla, que dirigió la obra, de qué significa poner este cuerpo con estas piernas asimétricas, con este cuerpo que con las justas en ese tiempo se sostenía de pie solo, ¿no? Y hay una primera escena que se trabaja totalmente en el suelo, y termina yo buscando propios apoyos, como ponerme en vertical, que para mí fue todo un reto, porque en ese momento yo usaba apoyos con bastones o con la mesa, con lo que fuera, para ponerme de pie. Y en ese momento de la obra paraba por mí misma y me quedaba como unos segundos buscando este famoso eje de mi verticalidad, del estar de pie sobre mis dos piernas, ¿no? Y Carla me decía, no hagas como que no te está costando, porque sabemos que te está costando. Y eso es lo interesante de la obra, que el público pueda sentir esta lucha interna que estás teniendo por no caerte. Y tan potente es eso, que cuando presentamos, me acuerdo, ya no sé en qué año, creo que en 2018, 2019, presentamos Territorio Vertical en Citeca, que es este Festival Internacional de Teatro en Calles Abiertas en Comas. Llegó este momento de la obra y la gente empezó a gritar, no te caigas, vamos, sigue, tú puedes.
fue una mujer, una señora que se comprometió en ese momento y la siguieron, ¿no? El público le enganchó. Y fue wow, o sea, como realmente era eso, ¿no? Mi lucha se estaba sintiendo en el público, ¿no? Wow, sí, me parece muy interesante cómo la obra se vuelve una oportunidad para repensar, ¿no? Tu condición física, tu cuerpo y hasta resignificar la discapacidad, no solo desde la experiencia personal, sino también el impacto que esto tiene, ¿no? en los públicos, ¿no? En cómo se ve la discapacidad y en el desarrollo de una cosa que me parece muy importante, ¿no? Que es la empatía. Esa empatía que surge cuando conocemos, ¿no? Tenemos acceso a las experiencias de otras personas, ¿no? Cuyas vidas son quizás muy distintas a las nuestras. Me gustaría ahora hablar de los elementos de apoyo que vemos en la obra y que de alguna forma se vuelven parte de tu cuerpo. ¿Qué significado toman para ti elementos como las muletas y las barras paralelas en la obra? Más allá de que la obra habla justamente de este proceso mío de cómo volví a caminar, también de transformar estos elementos que siempre se han visto desde un lado negativo, como que, uy, ves una silla de ruedas y, uy, no, y de nuevo, no, esto de, uy, pobrecita, ¿no? O ves unas muletas y, ay, ¿qué le habrá pasado? O las barras paralelas que están, bueno, lógicamente asociadas a un espacio de terapia, ¿no? Pero nos basamos también de nuevo en mi propia experiencia en la rehabilitación. Cuando yo estaba en el INR, claro, veía las barras y más allá de caminar, ida y vuelta 1000 veces, me empezaba a colgar porque es lo que sé hacer. Y mi terapeuta decía, ¿qué estás haciendo? No te estés colgando. Si te ven así, me van a matar. Y yo le decía un ratito, es que necesito sentir que puedo descolgar mi peso, mi cuerpo ahí colgado en las barras. Y es parte de lo que hemos usado en otra de las escenas de la obra, ¿no? De un poco rememorar la fuerza de mi cuerpo, de mis brazos para poder salir, despegarme del suelo, volver a estar de cabeza y que es algo tan natural en mí. Y yo extrañaba mucho eso en ese tiempo, ¿no? Y bueno, el poder usar las barras así, transformarlas como en un momento onírico de que las barras son la posibilidad, la puerta a salir del suelo para encontrarme después con mis muletas, ¿no? Que ya en otras obras también ya las he integrado, no sé, que son parte de mi movimiento ya, o sea, son parte de mi estar en escena, son una extensión de mi cuerpo que a veces las uso, a veces las dejo, pero están ahí y es como, bueno, no sé, en Territorio Vertical fue maravilloso descubrir como estas alas, ¿no? De mis brazos que crecen muy largos, ¿no? Y empiezan a tomar una presencia muy particular, ¿no? Y cuando terminaba la obra, por ejemplo, los niños que son tan espontáneos, venían y me decían, ¿me prestas tus muletas? Y empezaban a usarlas para bailar, como sintiendo un poco lo que yo había hecho con estas muletas, y los niños empezaron a buscar de esa manera, ¿no? El dejar de verlo justamente como con ese símbolo de lo que te impide hacer, sino de que más bien de las posibilidades que te dan. O sea, para mí tener las muletas, así como el soporte de tobillo que uso en mi pierna derecha, es la libertad a poder desplazarme en mi día a día a donde yo quiera, pero también de poder moverme en el escenario también como yo quiera, como yo pueda y quiera, ¿no? Y eso ha sido como Territorio Vertical nos dio eso, ¿no? Y ya después que hemos podido hacer otras obras como Veredita Alegre, donde nos hemos juntado ya con otro grupo de mujeres también con distintas características, nos damos cuenta, ¿no? de lo importante que es seguir como rompiendo estos patrones de lo que esperamos en escena cuando decimos bailarina, bailarín, ¿no? De acuerdo, ¿no? Qué importante poner el enfoque no en la discapacidad de los cuerpos, sino en las posibilidades de movimiento únicas que estos cuerpos traen, ¿no? Y que visibilizan. Siento que ambos trabajos, tanto Territorio Vertical como Veredita Alegre, son obras que contribuyen, ¿no? Para repensar las ideas que tenemos normalmente, comúnmente, sobre la discapacidad y los cuerpos no normativos, ¿no? Poniendo en cuestionamiento ideas hegemónicas sobre
quiénes pueden bailar o qué movimientos pueden ser considerados como danza. Y bueno, ya pasando a otro tema, comentabas que desde un inicio de tu carrera te interesó la docencia y has desarrollado toda una trayectoria como docente dentro de diferentes instituciones y también espacios independientes de Lima. Hablemos un poco más sobre esto. ¿En qué te enfocas como docente en danza? Sí, creo que la pedagogía en danza es algo que siempre me ha interesado, y en este tiempo justamente con Mundana que hemos buscado abrir, por ahora hemos tenido pocas experiencias, pero que nos han servido como pilotos para partir siempre desde la mirada del aprendizaje, los ambientes de aprendizaje respetuosos, ¿no? Respetuosos de las diferencias, ¿no? Enfocados en las necesidades de cada participante, ¿no? Y eso es todo un reto. Y justamente, bueno, he podido enseñar en la diplomatura de pedagogía en danza, de la especialidad de danza de la Universidad Católica, y uno de los cursos que enseño normalmente es ambientes de aprendizaje, y me gusta mucho porque más allá de lo que en sí se va a generar naturalmente en el intercambio entre quien comparte como guía, como profesor, profesora y los participantes, una puede diseñar el ambiente para que ese intercambio se dé de la forma más propicia posible, ¿no? Y entonces cuando hablamos, por ejemplo, en la propuesta de Mundana, nos ponemos en el reto de que sean talleres que no excluyan, donde no exista el concepto de exclusión. Entonces nos ponemos una valla bastante alta, empezando, por ejemplo, por el tema de la accesibilidad, ¿no? Nos cuesta mucho abrir talleres porque siempre buscamos espacios que tengan un ingreso accesible, baños accesibles, y para que las personas, por ejemplo, que van en silla de ruedas, tengan la autonomía de poder entrar solas, ir al baño solas y no estar en ese trámite de cargarlas, ¿no? De cargar la silla. No siempre se logra y finalmente se resuelve, pero es algo que siempre procuramos tener en cuenta, que si van a haber participantes siendo personas sordas, pues contar con un intérprete en lengua de señas peruana, ¿no? Yo he tomado cursos, pero todavía estoy lejos de poder hacerlo por mí misma, ¿no? Que sería lo ideal, pero tener esas posibilidades para nosotras es súper importante, porque entonces hacemos que quienes participan se sientan respetados, se sientan bienvenidos, sientan que está preparado el espacio para. Tuvimos la suerte de poder gestionarnos un piso de danza, que ahora, por suerte, bueno, después de la pandemia ha estado guardado, y ahora estamos logrando un acuerdo con un nuevo espacio que se está gestando acá en Barranco, un proyecto Bulbo, que esperamos pronto poder abrir talleres ahí, porque sí, justamente fue un momento en que empezábamos una creación con una persona, un performer que venía de Alemania, y pues que sus características corporales nos ponían en el reto de decir, necesitamos un piso adecuado, ¿no? Queremos trabajar en el suelo desde el contacto, y el suelo pues debe invitarnos, ¿no? Hablando de estos ambientes preparados para, ¿no? Y que lamentablemente nos es difícil en nuestra ciudad. Imagínate en el resto del país encontrar espacios preparados, ¿no? Entonces eso ya es como en el previo, ¿no? En la preparación, y dentro de los contenidos vamos buscando trabajo tanto de conciencia corporal, y ahí también hemos ido aprendiendo mucho, ¿no? Así como yo fui descubriendo que para mí percibir el apoyo en mi pierna izquierda puede ser en la planta del pie, como para cualquier persona que tiene un cuerpo convencional, pero en mi pierna derecha tener esa propiocepción no la voy a conseguir en la planta de mi pie derecho, porque no la siento, y por más que le diga a mi cabeza, siente, imagínate dónde está tu pie, no lo va a lograr. Sí siento mi cadera, y entonces empiezo a trabajar el empuje del suelo desde el sentir mi cadera, y así conversando con otras
otros compañeros en sillas de ruedas, por ejemplo, el apoyo de los codos en el apoyabrazos de las sillas es también otra forma de sentir la columna y los apoyos con su propio, entre comillas, suelo, ¿no? Entonces, a eso voy cuando menciono como las necesidades de cada cuerpo. Pude viajar a Suiza hace algunos años en una de mis primeras experiencias con un grupo grande de bailarines con y sin discapacidad, donde también aprendí mucho, ¿no? El cómo abordar y cómo no tener miedo a abordar esta diversidad. Y empezamos, fue una residencia de creación en la que abrieron el espacio para que cada participante, de manera libre, obviamente, y para nada obligada, sino de forma espontánea, pudiera compartir si hubiera algo con lo que no se sentía cómodo o cómoda con su cuerpo para poder compartirlo con los demás y desde esa información poder tener los cuidados, ¿no? Por ejemplo, yo compartí que no siento mi pierna derecha, entonces al hacer trabajos de contacto siempre estoy muy pendiente de que mi pierna no se golpee. Trabajos de contacto con otros cuerpos me refiero, ¿no? Entonces, si las otras personas estaban al tanto de ese cuidado que yo le pongo a mi pierna, también lo harían de esa manera para no aplastarla o para no dejarla caer. Igual mencionó otra compañera que veía a los demás desde muy cerca, pero si tomaban la distancia de 1 metro ya los dejaba de ver. Entonces uno aparentemente, porque hay discapacidades que no son visibles, ¿no? Y uno aparentemente pues veía a la compañera y decía, no tiene una discapacidad, pero recién ahí, abriendo ese espacio para poder compartir eso, tuvimos la información de, mira, si me pongo muy lejos de ella no se va a dar cuenta que yo estoy intentando interactuar en una improvisación, por ejemplo, ¿no? El trabajo con las personas ciegas es increíble, ¿no? Porque pude interactuar con algunas personas ciegas y la memoria corporal y del espacio que tienen es de locos. Ahí también tomé muchas herramientas de cómo se puede trabajar el suelo con algunas líneas para que puedan sentir desde el tacto, con los pies o con las manos, hacia dónde se están dirigiendo en el espacio, si se están yendo muy cerca de las paredes o qué sé yo, ¿no? La percepción de los sentidos va tomando como una particularidad de nuevo que si la vas tomando en cuenta puedes ir preparando en el diseño de las clases. Nosotras tenemos un trabajo con Carla y hemos ido tomando herramientas desde el contacto porque igual consideramos que es una forma también de entrar en diálogo con los cuerpos, en el cual incorporamos las sillas de ruedas o los bastones, los elementos que cada persona use para movilizarse, pero desde donde, como decía, los elementos, digamos, los principios de la danza pueden estar presentes para investigarlos, ¿no? El peso, el espacio, el tiempo, la energía, por mencionar algunos, ¿no? Todo eso lo llevamos también a ejercicios de improvisación, de creación, con la idea también de que las personas sientan que cada una tiene la posibilidad de comunicar desde su cuerpo. Y eso también es maravilloso, ¿no? Porque entonces de nuevo volvemos a la idea de que todos deberíamos tener derecho a acceder al arte, no solo como público para consumir arte, sino para expresarnos desde las artes, ¿no? ¿Y qué retos encuentras en la pedagogía en danza en nuestro contexto en la actualidad? Hablando de los retos de la pedagogía en danza, pues siento que si bien han habido pequeños avances en la currícula escolar, finalmente las horas de danza no se completan desde la mirada que, no sé, que yo por lo menos considero que podría ser lo más enriquecedor para los niños y niñas, ¿no? Que no tiene que ver con aprender coreografías para el Día de la Madre o para fiestas patrias, ¿no? Sino que tiene que ver con conocer su cuerpo, valorar sus propias capacidades y limitaciones, tomar los principios de la danza para poder generar cuerpos creativos, cuerpos dialogantes, ¿no? Y bueno, desde ahí también todo es una cadena, ¿no? Porque lo engancho también en que es necesario, esa es parte de la tesis que tengo pendiente, es capacitar a los docentes, que varios se han acercado en la diplomatura de pedagogía en danza que mencionaba de la PUC. Es muy interesante cuando tenemos docentes de escuela regular, ¿no? Que tienen ese interés por conocer cada vez más sobre la danza y cómo esto, más allá de que enseñen danzas peruanas o algún tipo de danza
en particular, danzas árabes. Los principios de la danza pues nos ayudan a poder tener cuerpos como más dispuestos a poder moverse, ya sea de manera individual o en grupo, ¿no? Y desde ahí pues mi sueño, el gran reto creo que podría ser que los docentes se puedan capacitar también justamente en no tener miedo a recibir niños o niñas con distintas características, ¿no? Y aquí hablo desde la discapacidad física, como la discapacidad intelectual, la discapacidad sensorial. Hay herramientas, como también hay que tener la disposición para saber ir al ritmo de cada persona, ¿no? De cada cuerpo. Y los resultados pueden ser increíbles, ¿no? Creo que es ponernos en la posibilidad de que hay que seguir capacitándose, aprendiendo para tener las herramientas, y si no existen las herramientas, inventarlas, ¿no? Y que todo eso, ya como ya gran meta final, nos lleve a que algún día las formaciones superiores de danza o de artes escénicas en general tengan también un enfoque inclusivo. Que una persona ciega pueda postular a la especialidad de danza, una persona sorda pueda postular a la especialidad de teatro o a donde quiera, ¿no? A cualquier carrera en realidad. Para mí fue bien fuerte cuando me accidenté y me preguntaban distintas personas, muchas relacionadas al ámbito médico, a qué me dedicaba. Y yo decía que era bailarina y la respuesta era, uy, vas a tener que dedicarte a otra cosa. Y yo por suerte ya tenía referentes por Alternativa en Danzas, había conocido en Bolivia un grupo venezolano, AM Danza, que trabajaba con bailarines con y sin discapacidad. Y para mí ese fue un referente crucial para saber que mi carrera no se había terminado ahí. Y eso quisiera que lo pudiera sentir cualquier persona que tenga una discapacidad adquirida o que haya nacido con una discapacidad, ¿no? Eso, bueno, son retos grandes, pero creo que se pueden ir construyendo, ¿no? Sumando esfuerzos. Tu propuesta, tanto como docente, creadora e investigadora, definitivamente apuesta por la inclusión. Todo lo que has compartido aquí demuestra cómo te moviliza esta premisa, ¿no? De que todas, todos, todes deberíamos no solo tener acceso a la danza como espectadores, sino también la oportunidad de expresarnos a través de la danza, ¿no? Y esto me trae a una pregunta que quizás ya la respondiste de alguna manera, pero igual me parece relevante puntualizarla. ¿Por qué es importante reconocer positivamente la diversidad en el contexto de la danza en nuestro país? Bueno, primero por un tema histórico, ¿no? Que tiene que ver con esta exclusión en la que siempre hemos sido parte, ¿no? Y que bueno, creo que justamente cuando nos planteamos los retos de abrir espacios donde no se permita la exclusión de ningún tipo, rompemos justamente con algo que ya en estos tiempos deberíamos siempre criticar, ¿no? Y bueno, hablando, digamos, específicamente de la danza como arte, creo que en lo que yo he descubierto, no solo con Mundana o con mi propia experiencia personal, sino también viendo trabajos de otras agrupaciones, tanto de Latinoamérica como de Europa, es que hay un potencial creativo muy grande, ¿no? O sea, cuando tienes cuerpos que se mueven desde una particularidad, ya te marca una estética muy propia, ¿no? Y que justamente te lleva al imaginario de algo no convencional. Y pues ahí también se potencia el discurso político, ¿no? De que existimos, de que tenemos también nuestros propios mundos, ¿no? Me gusta mucho en la investigación de Annalisa Pichirilo, que hizo toda una tesis doctoral sobre los cuerpos con discapacidad en la danza, y ella menciona eso, ¿no? Un cuerpo con discapacidad tiene mucho por contar sobre su propia corporalidad, ¿no? Y entonces desde ahí creo que es importante generar la posibilidad de que puedan compartirlo desde
desde las artes, ¿no? Para quien quiera, ¿no? No es algo obligatorio, pero creo que las personas que yo he encontrado que se han acercado a la danza, y es un antes y un después como viven su discapacidad también, ¿no? Porque una vive rompiendo prejuicios, pero también el día a día no es que sea fácil. Yo no estoy dentro tampoco de un positivismo, como llaman el positivismo tóxico, en el que diga, no, todo es maravilloso. No, al contrario, digo, hay muchas cosas por hacer. Todavía hay mucha exclusión, mucha discriminación. Y bueno, por ejemplo, la experiencia con Veredita Alegre, en la cual trabajamos con un grupo de mujeres en diversidad de género y en diversidad física, ¿no? de discapacidad, nos pusieron en este lugar vulnerable, ¿no? De lo que es transitar la calle, viéndonos siendo distintas, ¿no? ¿Y qué es ser distinta? Justamente, queremos ser artistas en escena en el que todos nos veamos igual, como hace siglos, en el que todos somos como piecitas, todos moviéndonos idénticamente, o hay toda una riqueza en descubrir que cada quien tiene algo adentro por explorar y por compartir, y que a partir de ahí el público puede llevarse sus propios cuestionamientos, ¿no? Su propio reflejo de sí mismo, sobre todo en nuestro país, donde creo que hay una desconexión grande con el cuerpo, con el respeto al cuerpo, y lo vemos en el día a día, ¿no? A las mujeres, a las infancias, ¿no? Somos cuerpos olvidados muchas veces, ¿no? Los cuerpos racializados también siguen viviendo en ese rechazo, y creo que lo bonito para mí también de la discapacidad en cuanto a lo que hemos ido construyendo como Undana es que se ha gestado desde un enfoque feminista, y eso me ha dado como la posibilidad de entender mucho sobre lo que es la interseccionalidad, y que tiene que ver cómo es ser distinto un hombre con discapacidad que una mujer con discapacidad. Es distinto ser una mujer con discapacidad blanca que una mujer con discapacidad dentro de una comunidad racializada, una mujer con discapacidad dentro de la comunidad LGTBI, o una mujer con discapacidad dentro del ámbito hetero, ¿no? Todo eso se va sumando, y dentro del feminismo, que ya pasó un par de años, pude llevar una formación en cuerpo y feminismo, me abrió a darme cuenta, ¿no? Que esto que hacemos dentro de abrir lo que me preguntabas, ¿no? La importancia de reconocer la diversidad en la danza, y es que las artes no pueden seguir siendo un espacio que perpetúe el esquema heteronormativo, convencional, excluyente, y más bien tenemos justamente la posibilidad, el deber, creo yo, de abrirlo a nuevos discursos, a nuevas posibilidades de quienes necesitamos estar en escena, quienes tenemos mucho por decir y por seguir buscando cambios para nuestra sociedad, para una humanidad mucho más sensible y espero algún día como mucho más integrada, ¿no? Qué hermoso, Ine. Coincido un montón contigo, sobre todo en toda esta reflexión final, ¿no? Ya estás en las intersecciones de la estética y la política, ¿no? Justamente desde la danza, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos lograr que estas experiencias, estos cuerpos no normativos puedan encontrar y puedan compartir, comunicar sus propias formas de moverse y no repetir un modelo de movimiento ideal, de cuerpo ideal, o sea, de cuerpo, digamos, dominante, de movimiento dominante, ¿no? Estéticas dominantes, ¿no? Sino que encuentren sus propias posibilidades de movimiento y poder comunicar eso, y que podamos ver el valor que eso tiene, ¿no? Que esa diferencia tiene. Entonces tú haces énfasis en el poder de la diferencia, ¿no? Como esa diferencia es hermosa y hay que compartirla y hay que reconocerla y valorarla, ¿no? Entonces eso es algo que yo rescato un montón del trabajo que vienes haciendo, ¿no? Y que finalmente las artes deberían ser un espacio, ¿no? Nuestro sueño para las artes es que sean democrático. Este espacio, sí, que democratice, ¿no? Que visibilice todos los cuerpos, todas las experiencias, todas las historias, y donde podamos imaginar también nuevas realidades, ¿no? Nuevas formas de relacionarnos. Entonces creo que eso es bien importante, me quedo con eso. Y quizás ya para terminar me gustaría dejar el micrófono abierto y para preguntarte si es que quieres agregar o decir algo más. Sí, bueno, agregar, creo que mucha gente que sigue mi trabajo sabe que estaba en una campaña de recaudación de fondos
porque este último año me ha tocado pues un proceso de sanación contra un cáncer, y nada, creo que es algo que ya venimos trabajando en un proceso creativo junto a Carla, y ya les iremos contando poco a poco, pero quería tomarme este tiempo final para agradecer. Estamos prácticamente en la meta, y eso no se hubiera podido lograr. La meta ha sido para cubrir un tratamiento de inmunoterapia que es ahorita, hoy por hoy, como lo más avanzado en tratamientos oncológicos, y pues en mi caso el seguro que tenía no cubría al 100% este medicamento, que es de un alto costo, ¿no? Y esto pues no sería posible sin, primero, las amigas, la comunidad que me rodea y que se puso en el hombro mandarse con la campaña y hacerla posible. Así también como artistas de circo que hace poco hicieron una varieté que ha estado hermosa. También Yudia Chani con la maestra Ana Correa, que ha dedicado una función de su obra para recaudar fondos, y cada una de las personas que, conociéndome o sin conocerme, han apoyado, amigos de amigos, colegas de colegas, alumnos que no veía hace mucho tiempo, y me digo, wow, qué lindo es este espacio de justamente de sentir una comunidad solidaria que bueno, que no me soltó antes durante mi accidente, que también estuvo muy presente, y no me suelta ahora. Y soy muy consciente también que mucha gente que es muy querida también para Carlos, mi esposo, y que no es solamente conmigo, sino con el verme a mí y a mi familia salir adelante de este momento difícil que me ha tocado. Te contaba, justamente hablando del cuerpo, que nunca he visto mi cuerpo cambiar tanto, porque sí, para quienes hemos vivido un proceso oncológico es bastante intenso, invasivo, pero bueno, el sentir a todas estas personas, cientos de personas ya que se han sumado a colaborar, es como lo más gratificante que pueda haber, y motivador para salir adelante y pues seguir en la danza, seguir compartiendo, que es mi sueño, poder pronto tener la energía para compartir nuevamente talleres, y como decía, próximamente hacia fin de año, estrenar la obra que poquito a poco venimos tejiendo junto a Carla, gracias al espacio de sala de parto de la plaza. Así que ahí se vienen cositas. Y eso, gracias de verdad, gracias en lo más profundo de mi corazón. Y a ti, Pame, porque sé que tu interés también ha sido de sumarte a esta campaña. Ay, no, Ine, gracias a ti, de verdad que tenía muchas ganas de tener este espacio contigo desde ya hace mucho tiempo, y me alegra que se haya podido dar ahora, que la campaña haya llegado a su meta, y nada, solo me queda desearte lo mejor. Estoy segura que se vienen cosas muy buenas, tanto para ti como para Mundana. Así que nada, solo me queda decirte gracias de todo corazón. Gracias por acompañarme en Saberes Danza. Si te gustó este episodio, te invito a seguir Saberes Danza y compartirlo con tus redes. Lo encuentras en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en el Instagram de Antropamorfo. Cuídense y hasta pronto.